Buenas noches, saludos y bendiciones para todos ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque estamos una vez más aquí reunidos en esta noche. Espero que hayan tenido un feliz día. Yo estoy ahorita regresando de la iglesia con un poco de frío, pero ya estamos aquí. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues como cada semana, me conecto ahorita en este momento con ustedes para dar comienzo a la emisión del lunes. Digo para dar comienzo porque lo que el día viernes, de cada viernes hago es precisamente dar un pequeño avance con respecto o acerca de lo que se va a tratar el tema de la próxima semana. Y pues bueno, mis hermanos, mis amigos, pues este próximo lunes a las 7:30 vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy interesante, que creo que todas las iglesias del Señor deberíamos o todos los que somos parte de la iglesia del Señor debemos de tener conocimiento acerca de esto. Porque mis hermanos, mis amigos, hay una gran confusión dentro de la iglesia con respecto a la posición de liderazgo o a la posición lideral dentro de los ministerios. Tengo varias escrituras, mis hermanos, y también tengo algunos escritos que he estado haciendo. Confío 100% en la inspiración de Dios. Confío 100% en la inspiración y la guianza del Espíritu Santo en mi vida para poder llevar a cabo y realizar este tipo de mensajes. Porque mis hermanos, yo pienso que, y creo sin temor a equivocarme, que nuestro Dios es el más interesado en que nosotros tengamos conocimiento acerca de este tipo de mensajes, acerca de este tipo de situaciones. Por ejemplo, hoy día, mis hermanos, mis amigos, dentro de la iglesia del Señor hay una gran confusión con respecto a las posiciones de liderazgo. ¿Por qué es que me atrevo a decir tal cosa? Porque, mis hermanos, hoy día se les están dando posiciones a personas que no es que las estemos haciendo menos, ni mucho menos que estemos denigrando, sino simplemente todo tiene un tiempo y todo tiene un orden, y Dios lo ha dicho claramente. Él no va jamás a derramar su vino nuevo en odres viejo. Esa es una. La otra, por ejemplo, cuando el Señor dice en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6, y ese es un versículo del cual me voy a tomar un poco ahorita, pero también es el que voy a estar utilizando el próximo lunes. Mis hermanos, mis amigos, la palabra del Señor en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y de ahí es donde quiero centrar mi mensaje para este próximo lunes, pero solamente les voy a adelantar un poquito. Por ejemplo, en esta escritura, el apóstol Pablo nos quiso dar una información, o nos dejó una información. Por ejemplo, en esta escritura se encuentra una gran verdad que, al parecer, para muchas instituciones o organizaciones eclesiásticas hasta el día de hoy ha estado oculta. ¿Por qué, mis hermanos, mis amigos? Porque la instrucción o las instrucciones del apóstol Pablo en su carta fueron firmes, efectivas y absolutas. En ellas dio a saber, por conocimiento y perspectiva de Dios, que su mensaje primordial para Timoteo era el mostrarle
que dentro de la estructura ministerial de la iglesia del Señor Jesús no hay lugar para los incrédulos e inconversos. Por tanto, cuando en una iglesia o en una congregación encontramos neófitos en las posiciones de liderazgo, entonces, mis hermanos, es porque los dirigentes de las iglesias no han comprendido esta palabra y no han sabido discernir, no han sabido diferenciar entre los que son neófitos y entre los neófitos, que en este caso se refiere a los inconversos, se refiere a los incrédulos. No han sabido diferenciar, no han sabido discernir en la vida de cada persona a la hora de ser delegada para los ministerios. No han sabido discernir, no han sabido escoger. Y mis hermanos, eso pasaba, o eso ha pasado desde miles de años atrás. Le pasó, por ejemplo, al profeta Samuel, cuando fue a elegir al rey David por mandato de Dios. Dice la Biblia que primero él había elegido o había escogido a los otros 6 o 7 hermanos que tenía David, pero Dios le iba diciendo de uno por uno, le iba diciendo, no, ese no es. No, y seguía el otro, no, ese no es. Y así fue sucesivamente hasta que llegaron los 7 hombres, hasta que Dios le tuvo que decir, porque Dios no ve como ven los hombres. Tú estás mirando lo de afuera, tú estás mirando la apariencia, mas yo estoy mirando el corazón, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Jesucristo dijo a través de su palabra, por el Espíritu, a través de la vida del apóstol Pablo, que él no acepta a los neófitos en los ministerios, porque dice que todavía están propensos o todavía están accesibles a la condenación del diablo. Ahora, ¿por qué digo yo? ¿Por qué doy esta información de que son incrédulos, de que son inconversos? Porque, mis hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, si un neófito todavía puede caer en la condenación del diablo, entonces quiere decir que no ha sido salvo, que es un inconverso, que es un incrédulo, y que por eso Dios no lo aprobó, Dios lo rechazó a través de esta escritura. Dice, no un neófito, porque no sea, dice, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, mis hermanos, uno de los problemas que está enfrentando la iglesia del Señor ahorita en este siglo XXI es precisamente ese, que se les están dando posiciones de reyes a neófitos. Se les están dando posiciones de reyes a neófitos. La Biblia dice que Dios nos ha elegido para ser reyes y sacerdotes, una nación santa, pueblo escogido por Dios. O sea, esas son las virtudes. Eso es lo que Dios le aporta o lo que Dios le regala o lo que Dios le entrega al que es salvo. Le da esas virtudes de ser un rey, de ser un sacerdote, de ser un hombre santo, porque es elegido. Entonces, la diferencia entre un neófito y un rey, porque si Dios dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, quiere decir que nosotros somos reyes. Porque Dios lo dijo, somos reyes, pero también somos sacerdotes. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Entonces nadie puede anunciar las virtudes si primero no es un rey o un sacerdote y un hombre santo o una mujer santa. Entonces, eso es, mis hermanos, lo que en las iglesias, en las congregaciones de hoy día, los ministros, los pastores, los que están al frente, no han sabido discernir esas escrituras, y por eso es que tienen confundida la iglesia y tienen confundidos a los hermanos y también están confundidos ellos. Entonces, mis hermanos, les voy a hablar acerca de eso con la ayuda de Dios. Neófitos ocupando posiciones de reyes. Ese va a ser el próximo mensaje de este próximo lunes a las 7:30
en este su programa Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Y en este programa, mis hermanos, pues la intención principal es hablar de las Escrituras, es enseñarles, darles de gracia lo que de gracia he recibido. Dios me revela a mí y yo me doy a la tarea de compartírselo a ustedes. Eso es lo que hacemos en este programa. Por favor, comparta las emisiones, comparta los mensajes, únase al canal, póngale un like, conviertas en un seguidor de esta emisión, de este podcast, de este ministerio de Encendiendo Candeleros con el Ruiseñor del Evangelio. Si no te has hecho seguidor, te invito, te hago la invitación cordial y con toda humildad y con todo respeto. Déjame decirte que te va a ayudar mucho, te va a ser de mucha bendición. Aquí hablamos palabra de Dios, aquí hablamos las verdades de Dios, aquí nos preparamos, tomamos toda la semana para estar estudiando, para estar hablando con Dios, para estar pidiéndole dirección, para estar pidiéndole sabiduría, para poder entonces compartírtelo. Y mis hermanos, mis amigos, este mensaje va a estar bien interesante. Hay una información muy dada a la revelación del Espíritu. Muchas de las veces las personas leen la Biblia, van a la iglesia, escuchan mensajes, pero siguen sin entendimiento. Y muchas de las veces es porque las personas todavía no tienen el Espíritu Santo, todavía no tienen una vida espiritual, todavía no tienen una nueva naturaleza para que les pueda dar el entendimiento y el discernimiento y poder entender las Escrituras. Pero para eso estamos nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo y que estamos llenos del Espíritu Santo y que ya tenemos la revelación. Dios se vale de nosotros, sus hijos, sus escogidos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, que ya estamos llenos de su Espíritu y que tenemos el discernimiento desarrollado y que tenemos la capacidad para poder enseñar. Nos ha hecho aptos el Señor para poder enseñar y se vale de eso el Señor para que nosotros seamos los que de parte de Él presentemos al pueblo, presentemos a las naciones, presentemos a todos a sus hijos, a sus siervos y a los no siervos y a los que todavía no son sus hijos también, para que lleguen a serlo, para que tengan un conocimiento pleno, para que puedan entender las Escrituras. Entonces, mis hermanos, mis amigos, por eso es que yo les hago la invitación a que se unan a este programa, a que se unan a este canal. No les cuesta nada, no tienen que pagar nada, solamente seguir al Ruiseñor del Evangelio. Y de esa manera podrán tener la oportunidad de escuchar todo tipo de mensajes que hagamos aquí. Van a poder ustedes recibir todo o recibir alguna invitación a programas especiales. Estamos planeando hacer documentales, estamos planeando hacer muchas cosas, ser innovadores para que este evangelio pues de alguna manera sea predicado. Entonces, mis hermanos, mis amigos, tengo varias escrituras que van a hablar acerca de este tema, pero como el día de hoy nada más es un avance, pues solamente tomé una sola escritura. Pero vuelvo y repito, el tema de este próximo lunes a las 7:30 es neófitos ocupando posiciones de reyes. Les voy a explicar qué significa exactamente la palabra neófito y les voy a hablar también de la diferencia entre un neófito y un rey o sacerdote llamado por Dios. Y les voy a hablar también, a ver, permítanme, aquí está. Ok. Les voy a hablar también acerca de Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 12, desorden estructural.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17. Las revelaciones del apóstol Pablo que no cualquiera podía entender y que no, todavía en estos tiempos no cualquiera puede entender. El apóstol Pedro da fe ahí. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Ve? Lo que el apóstol Pedro está hablando aquí dice que él reconocía la sabiduría que tenía el apóstol Pablo. Pedro reconoció y lo hizo público y lo dejó por escrito. Pedro reconoció la sabiduría que Dios le había dado a Pablo y dio a entender en su enseñanza que hay cosas que Pablo enseñó, que Pablo mostró por las escrituras que eran difíciles de entender. Y hasta la fecha, mis hermanos, mis amigos, siguen siendo difíciles de entender. Y es por eso que hoy día hay mucha confusión dentro de la iglesia. Hay mucho desorden dentro de la iglesia del Señor por causa de no poder entender o de no poder discernir algunas de las escrituras que el apóstol Pablo y que el apóstol Pedro y que cada uno de los apóstoles y que el mismo Señor Jesucristo se encargaron de dejar para guianza de su iglesia a través de ese libro santo, la Biblia. Y más que nada, basándonos en el Nuevo Testamento. Y por eso, mis hermanos, mis amigos, es que tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que meternos a escudriñar la palabra para poder entender esas verdades y poder sacarlas, hacerlas propias y después, ¿por qué no?, enseñarlas también. Eso es lo que el ruiseñor del Evangelio está haciendo, mis hermanos, mis amigos. Estoy hablando con Dios. Estoy escudriñando su palabra, confiando 100% en la guianza de su Espíritu Santo, en la sabiduría de su Espíritu Santo. Y por eso, mis amados hermanos y amigos, les hago la invitación para que no dejen de escucharnos cada semana y para que se unan también al canal, para que se unan a la página. No les cuesta nada, no tienen que pagar nada. Solamente háganse seguidores de este programa Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Que Dios me los bendiga. Somos de una iglesia pentecostal apostólica del nombre de Jesús. Y mis hermanos, pues aquí no le cerramos la puerta a nadie. Usted puede tener su doctrina o su denominación. Solamente Dios es el único que conoce la verdad y el único que conoce su corazón. Y Él sabrá en algún momento si hay que corregir algo, si hay que enderezar sus pasos, el Espíritu Santo lo hará. Yo solamente le comparto las enseñanzas, solamente le comparto lo que Dios me da. Por lo regular casi nunca me meto con doctrinas. Lo puedo hacer porque estoy capacitado gracias a Dios. Pero mientras el Espíritu Santo no me dé el sentir o no me revele que hable acerca de eso, no me voy a meter con eso. Pero bueno, pues saludos, Alondra Costa, vi que por ahí te conectaste. Dios te siga bendiciendo grandemente, y todos aquellos que se han conectado pero que no puedo ver porque no veo un like, no veo su nombre. Pero saludos y bendiciones para todos ustedes de parte del ruiseñor del Evangelio. Los espero este próximo lunes a las 7:30. Que Dios me los siga bendiciendo. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Amén. Buenas noches. Bendiciones.